Muy buenas noches. Hoy queremos contribuir con una pequeña biografía y una reflexión sobre Fidel Castro, un gran líder cubano quien contribuyó en la Revolución cubana para la liberación del pueblo en el caso del gobierno que ellos estaban viviendo. Fidel Castro fue un hombre con ideales muy claros, un líder en su país, fue quien contribuyó con la Revolución cubana. Fidel nació un 13 de agosto de 1926 en Cuba. Su padre, un hombre muy trabajador, un terrateniente con posibilidades económicas, Ángel Castro, y su madre, Lina Ruz. Su madre fue la segunda esposa del padre de Fidel Castro, con quien tuvo varios hijos, y entre ellos Fidel. Sus estudios secundarios los realizó en un colegio jesuita. A pesar de las limitaciones económicas que Fidel Castro sufrió, tuvo muchos inconvenientes con su padre, logró terminar su preparación secundaria en un colegio jesuita. Luego, para la universidad, viaja a La Habana para estudiar la universidad. Obviamente, escoge la carrera de Derecho con el compromiso de ayudar y fortalecer el servicio comunitario en su país. Mientras estudiaba en la universidad, ya dialogaba con sus compañeros, entablaban debates, grandes mesas de trabajo para analizar la injusticia social y política que vivía en ese entonces su país y muchos países del continente latinoamericano. Fidel fue un ente activo en la Federación Universitaria. Fue parte de la Federación Universitaria donde contribuyó con grandes pensamientos y grandes aportes en beneficio de la universidad. Este líder cubano tenía en mente liberar a su pueblo del régimen dictatorial de Fulgencio Batista. Como buen líder, decide liberar a su pueblo de este presidente, quien ingresó por un golpe de Estado. La lucha empezó en julio de 1953 y continuó periódicamente hasta que los rebeldes finalmente derrocaron a Batista el 31 de diciembre de 1958. ¿Cuáles fueron las causas por el cual este gran líder necesitaba sacar del poder a Batista? Un régimen político dictatorial encabezado por Fulgencio Batista, quien no fue electo en votación, sino por un golpe de Estado que él mismo ocasionó para ingresar al gobierno de este país. Una reforma agraria. ¿Por qué? Porque la situación agraria de este país estaba cada vez decayendo, tenían problemas graves económicos, a pesar de que Batista había conseguido algunos contratos importantes dentro de la isla. Tenía grandes contactos con muy buenas empresas quienes llegaron a invertir en Cuba. Sin embargo, para estos grandes pensadores, que Estados Unidos se encuentre en la isla tomando decisiones y observando las cuestiones políticas no era conveniente. Ningún tercer país podía estar dentro de la isla. Es por eso que ellos necesitaban la expropiación de bienes de compañías americanas. Existía gran corrupción dentro del gobierno de Batista. Es por eso que este gran pensador líder comunitario piensa en derrocar a este presidente. ¿Qué es lo que consiguió Fidel Castro dentro de su país después que él ya logró hacer una revolución cubana, después que Batista logró escapar del país? ¿Qué hizo este gran pensador? Expropiación de bienes a compañías americanas. Sacó a muchas compañías de Cuba que eran americanas. Tuvo un acercamiento con la Unión Soviética, quien accede a intercambiar caña de azúcar por petróleo. Recordemos que Cuba es gran productor de caña de azúcar. Además, se inicia una reforma agraria y reformas educativas. Se dan grandes pasos en educación, salud y cultura. Instauración de un partido político único. Este gran pensador líder incrementó en gran magnitud el pensamiento a la idea de educación. Él necesitaba que su país tenga grandes médicos, grandes profesionales. Es por esto que él instaura y accede a invertir en la universidad para que tengan los mejores profesionales de Latinoamérica. Y recordemos que esto sucedió porque cuando la pandemia azotó a muchas naciones, Cuba sacó grandes médicos a contribuir contra esta pandemia. A pesar de las grandes ideas de inversión en educación y salud, hubieron algunos ideales que no pudieron satisfacer las necesidades de los pobladores. Por ejemplo, debemos reconocer que Fidel tuvo la idea de que si Cuba exporta grandes cantidades de azúcar, podría enriquecer a toda la nación.
Sin embargo, olvidó que otros campos necesitaban también de producción, sacó muchas fábricas de la isla. ¿Y qué pasó? Hubo un gran déficit de productos y la gente empezó a necesitar, y Cuba no tenía cómo solventar las necesidades de su pueblo. Tenía ideas un tanto descabelladas. Pensaba también en que Cuba podría ser un gran productor de leche, y fue y compró muchas vacas a un país extranjero, pero no tomó en cuenta, no consideró que estos animales, por ejemplo, no vivían en un clima tan cálido, tan caliente como lo es Cuba, y fueron grandes pérdidas para el país. El país no alcanzaba a abastecer las cantidades de azúcar que él pensaba exportar. Y es cuando Cuba empieza en grandes problemas económicos, empieza a dar un gran retroceso. A pesar de que Cuba tenga una excelente educación, sigue habiendo problemas económicos en Cuba. Muchos productos a Cuba no pueden llegar debido a que Fidel no permitía ingresar en ese momento. Cuando Fidel deja el gobierno, obviamente su hermano retoma el poder. Aunque ellos nieguen que este país es un país socialista, este país, por las condiciones políticas, sociales y económicas que se dan, muestra como un país en el cual dependen de un gobernador para satisfacer las necesidades del pueblo, porque el pueblo no tiene libre acceso a muchos productos como sería necesario. Vamos a poner un ejemplo. Cuba no puede acceder a un auto nuevo. Cuba no puede acceder a marcas americanas. Cuba no puede acceder a medicamentos de otros países que no tengan convenio con Cuba. Entonces, esto es un gran problema, a pesar de que Cuba también es creador y también diseña muchas medicinas, tiene grandes problemas económicos. Es un análisis que se debe realizar, la parte positiva de un gran líder, de un gran pensador, de un gran revolucionario, y también la parte negativa, porque cuando los seres humanos perdemos el hilo de la historia, perdemos la directriz principal que nos dirige, perdemos la naturaleza y perdemos la inteligencia que nos caracteriza, podemos desviarnos y muchos inconvenientes se tropiezan en nuestro camino y podemos equivocarnos, ante lo cual hace falta siempre la mirada externa de alguien, del pueblo, y siempre el pueblo debe ser escuchado para que los gobernantes tomen conciencia de que también son seres humanos y se equivocan. Y un comentario o una sugerencia extra es muy útil. Gracias.